Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeros, ligeras, ligeres. Un capítulo que espero los encuentre bien de buenas y espero los encuentre receptivos, porque cuando me topé este tema, que debería ser un tema que todos tengamos del diario, no nada más en nuestra mente, en nuestra conversación, sino en nuestras acciones, creo que es más importante todavía, dije, no voy a repetir un capítulo, voy a buscar de qué hablé cuando hablé de este tema. Y me pongo a buscar en estos 169 capítulos sin contar los de Patreon. Y me doy cuenta que no tengo, hashtag escándala, un capítulo dedicado a esto. Les recuerdo mis redes sociales porque va a haber tarea en redes sociales y va a haber una exigencia con este tema. Ahorita les voy a decir cuál es. En Instagram estoy como liger-de-equipaje, en Facebook como liger de equipaje y en TikTok como ligera de equipaje, todo seguido. El tema se intitula empatía. Antes que otra cosa pase, quiero agradecer al nuevo Patreon, al señor Don Trucha, que ahora agradezco que esté en mi vida de esta parte como Patreon, y es un ejemplo perfecto de empatía. Creer en un proyecto tan fuertemente o tanto que apoyes económicamente para que esto siga adelante y que ustedes que están escuchando esto gratis, que espero que siempre pueda seguir siendo gratis, le debemos a los Patreons esta empatía de poderlo hacer realidad. Y vamos a hablar de un ejemplo ligero de equipaje para comprender lo que es la empatía. Esta temporada, las conversaciones de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias que tanto les está gustando y no saben el gusto que me da, tiene varios capítulos bien amarradores y como con cosas muy interesantes y muy loables y muy impresionantes y muy sobrevivenciales, vamos a decirlo así. Entonces, las siguientes preguntas en este ejercicio con sello ligera de equipaje tienen que contestarlas con el capítulo de estas conversaciones que se les venga a la mente. Primera pregunta. ¿Con cuál historia te sentiste más identificado? ¿Con cuál historia te hallaste y dijiste, ah, caray, sí soy? Siguiente pregunta. ¿Con cuál historia te sentiste menos identificado? Quizá no nada más con la historia como tal o con las acciones de la persona que hubieras dicho, y es que yo no hubiera dicho tal cosa, yo hubiera hecho tal cosa. ¿Cuál fue con la que menos te identificaste? Siguiente pregunta. ¿Cuál te generó más emoción? Emoción le hace alegría, tristeza, añoranza, molestia, indignación, desesperación, whatever. ¿Cuál? ¿Cuál fue con la que te generó más sensación? De esa historia que estamos recordando que tenemos en la mente, ¿qué parte fue la que te dio esa sensación más de tener que pasar saliva o algo? ¿Qué parte fue? A esto se le llama empatía. Y sí tiene muchas definiciones que obviamente por ser capítulo de ligera de equipaje vamos a tocar, pero es una sensación, la empatía. Vamos con definiciones ligera de equipaje. Viene del origen griego empatheia, que significa dentro del sufrimiento del otro. Fíjense nomás, dentro del sufrimiento del otro, cómo encasillaron en esta parte solo hablar del sufrimiento. Según la psicología, empatía es la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que otra persona sentía o siente si estuviéramos nosotros en esa misma situación. Fíjense cómo en psicología ya no hablamos nada más de sufrimiento, es el sentir o el percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en la misma situación. Es ese espejismo, por decirlo así. La definición que yo saco, definición ligera de equipaje, poner nuestra alma en el lugar de la otra persona. Poner nuestra alma, nuestra sensación, donde el alma de la otra persona está en ese momento y con lo que está sintiendo. Esa es la definición ligera de equipaje. Dejaré de ser capítulo ligera de equipaje. ¿Qué no es?
la empatía. No es simpatía. Luego tenemos estos términos, estas definiciones como muy juntitas y si bien se tocan, obviamente, no son lo mismo. ¿Qué es la simpatía? Una persona puede sentir empatía y simpatía a la vez, sí, y esto lo quería aclarar antes de que pensemos que son cosas como totalmente abismales. Pero ahora sí, ¿qué es la simpatía? Que alguien te caiga bien es la inclinación afectiva hacia una persona, es esa, ay, me cae re bien ir a esa comida con mis amigos porque te sientas con esa persona y la pasas bien. Esa es la simpatía. ¿Sí comprendemos ahí lo que es la diferencia? ¿Cuál es lo opuesto a empatía? La indiferencia. Y creo que es una de las sensaciones cuando ya cerramos un círculo, por ejemplo, cuando estuvimos muy enamorados de una persona, queremos odiar a la persona. Pues el odio no es lo opuesto, el odio es lo que sigue, es el amor enojado, ¿sí? La indiferencia es pues ya me da igual. Qué bueno. ¿Sigue vivo? Bien. ¿Ya no? Bien. Eso. La indiferencia es lo opuesto a la empatía. Luego entender estas oposiciones nos ayudan también. ¿Qué definiciones vamos a tener en la mente para este capítulo de Ligera de Equipaje? Y importante, para el Patreon, que también vamos a hablar un ratito más de eso, que pueden inscribirse, ya les dije, es como un patrocinio, un mecenazgo en www.patreon.com y buscan Ligera de Equipaje y ahí está la forma y leen cómo y las bienvenidas y todo. ¿Cuáles son las definiciones que vamos a usar en este capítulo y en el de Patreon? Capacidad de comprender la vida. Y fíjense qué fuerte aquí. Capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Otra definición para agregarle ahí, ponerse en los zapatos del otro. Y creo que lo tenemos muy entendido, o esta sensación de ponte tú en sus zapatos. ¿Qué sentirías si tú llegas y le dices tal cosa? Piénsalo también. Este es un mexicanismo de la empatía, el ponernos en los zapatos del otro. Y ahora, así como todo, cuando uno se mete a investigar y le rasca, encuentras millones de cosas. Esto es una pasadita nada más por encima. Siempre les digo, si tienen dudas o si quieren saber más el tema, el internet está a sus pies, al alcance de su celular, entonces adelante con esto. Vamos a ver tipos de empatía. Existe la empatía afectiva o emocional. Esta es la capacidad de percibir y comprender y sentir las emociones que otra persona experimenta. Un ejemplo de esta empatía afectiva o emocional. Se muere el abuelo de tu mejor amiga. A lo mejor lo viste al señor un par de veces en una fiesta, no sé, en una reunión. No era como que lo quisieras o como que fuera casi casi tu abuelo, pero tú has perdido un abuelo, una abuela, un miembro cercano de la familia. ¿Sabes lo que tu amigo, tu amiga está sintiendo en ese momento? ¿Sabes lo que le duele, si se va a acordar, si tiene, no sé, por ejemplo, que meterse a limpiar la casa y a agarrar las cosas, sobre todo si vivía en su casa, por ejemplo? Toda esta situación, esta empatía afectiva o emocional es, yo ya sentí lo que tú estás sintiendo. Es un recordatorio de algo que ya viví. Entonces sí podemos llegar a un funeral o un entierro y decir, lo siento mucho, porque tú sí lo estás sintiendo. Esta es la empatía afectiva y emocional y creo que es como la forma más común en que entendemos la empatía como seres humanos. Siguiente, empatía cognitiva. Fíjense qué interesante. Capacidad de entender la forma de pensar de otra persona. No hay tanto sentimiento como tal, sino estamos poniéndonos a pensar de un ejemplo perfecto de esto. A ver, la matemática es A más B igual a C cuadrada sobre B cuadrada por 2A. Listo. Habrá muchos niños que se les enseña esto que lo entienden o que lo aprenden, como decimos aquí en México, a machetazo, así tal. Hay personas que entienden diferente. Y hay maestros que son no buenos. Lo que les sigue, sobre todo en el tema de las competencias, que ya hablaremos de esto, que dice, a ver, A más B igual a C. Y ve a Cuquito que
pues ya se lo aprendió y medio lo entiende, pero pues como que no. Y se acerca con él a explicarle. Y no nada más le explica de esa forma 15 veces igual. Le pregunta cómo comprende el concepto o cómo está llegando a través de una ecuación matemática a ese resultado, y a lo mejor el resultado está mal, pero trata de comprender cómo es su manera de pensar para llegar a ese razonamiento, vamos a decirlo así. Yo tengo muchos traumas de la desdichada infancia en la escuela, sobre todo con la idea de, es que te tienes que aprender las cosas de memoria y lo explicabas en tus palabras y la maestra te decía, está mal. ¿Por qué está mal? Es que así no decía en el libro. No sé, y me niego a catalogarme así, a ponerme una etiqueta así. Si lo mío no es aprenderme las cosas de memoria, sino explicarlas. A ver, tengo un podcast explicando cosas y no nada más leyéndolo. Creo que eso les da una gran pista de cómo funciona mi mente. Y entonces, esa gente que a lo mejor te decía, ok, trata de basar un poco más la línea de pensamiento, las fechas como viene en el libro, pero me lo puedes explicar. Porque yo me acuerdo perfecto que le decía a la maestra, me dice, es que esta la tienes mal. Y yo, no, es que así estaba el dictado. No, y yo le decía, mire maestra, si abre mi libreta, en la página donde había en la esquina superior una tachita color verde, ahí decía en el porque yo me aprendo las cosas muy como una imagen. Entonces, no me acuerdo qué decía el texto, pero me acuerdo que en la página de la estrellita azul en la esquina, ahí había yo subrayado en verde, no me acuerdo qué había subrayado, pero el verde estaba ahí. Y así funcionaba la mente. Imagínense cómo serían nuestras calificaciones, nuestras competencias, y cómo seríamos como personas pensantes si hubiera más empatía cognitiva. Y les prometo que voy a encontrar algún experto, alguien que nos hable de esto, porque es mágico que pudiéramos hacer ese tipo de cosas con esa empatía. La siguiente que vamos a tratar el día de hoy es la empatía compasiva. Capacidad de ayudar porque se comprende que hay otra persona con una necesidad o un momento difícil. Yo tengo una sensación bien extraña en México sobre todo, en todos los países de Centro de Latinoamérica. Se para mucha gente en las esquinas a pedir dinero, a traer papelitos que dicen, por favor ayúdenme, soy un inmigrante, A mí me da algo, por ejemplo, darle algo a los niños o darle a esa gente dinero. Porque, no me voy a clavar en este capítulo eso, pero digo, es que siento que es una forma en que ellos van a seguir haciendo esto porque consiguen algo que necesitan y los niños no están en la escuela, ellos no están buscando un trabajo como más en serio, entonces obviamente no van a mejorar su calidad de vida, bla. Pero hay momentos en que esta empatía compasiva te hace hacer o decir o dar en un momento determinado. Me acaba de pasar, el otro día venía del ejercicio, traía 2 botes de agua, no sé por qué siempre cargo 2 botes de agua, y estaba un inmigrante pidiendo en una esquina y decía, por favor, con lo que pueda cooperar, no sé qué, comida, agua. Entonces volteé, vi mis 2 botes de agua, que gracias al buen Dios, a la diosa y al trabajo que hemos hecho el men y yo, puedes llegar a tu casa y llenar 3 botes de agua y tienes agua corriente y tienes agua de garrafón y te puedes bañar con agua. Y entonces dije, a ver, no me quita nada. Y entonces agarré el bote, el que tenía más agua. De hecho lo llené con el otro bote que traía medias y le di el agua. No sé si la va a usar, si la va a tirar. Tenemos diferentes historias familiares donde se le apoyó a gente con comida y la comida estaba tirada porque lo que querían era dinero, bla. Esta empatía compasiva es lo que nos hace unirnos en momentos de graves problemas. Por ejemplo, los terremotos en México, las inundaciones, todos estos desastres naturales que dicen, es que se necesita comida y tú no sabes cómo le haces o de dónde sacas o cómo juntan y se juntan camiones y camiones y toneladas de esto. Esa es la empatía compasiva. Y si ven estos 3 ejemplos de empatía, porque seguro hay muchos otros mucho más específicos, pero ya algún psicólogo nos podrá explicar mucho más esto, es ponerte en los zapatos del otro. Por eso la definición ligera de equipaje que quería que se quedaran. Y aquí importante disclaimer con banderitas de color que quieran, excepto rojas, porque red flag es para otra cosa. No todas las personas son empáticas. No todos venimos de paquete siendo empáticos. Y esto es importantísimo entenderlo. No todas tenemos el mismo grado de empatía.
Hay gente que es más cercana o más apapachona o más de, no importa, yo voy, no importa, yo ayudo. Pero no todos tenemos el mismo grado de empatía. Y hay personas con historias de vida que no les permitieron desarrollar empatía alguna. No hablo aquí ni de sociópatas, ni de un trastorno antisocial, ni de la falta de empatía ya como padecimiento. Eso lo vamos a tener en el Patreon y está en esta página que les digo con todos estos capítulos como extra o esta información un poquito más como centrados cuando nos clavamos en esto. Pero no toda la gente nace empática o puede desarrollar esta empatía. Si en tu casa no premiaban esto o tú no veías que la gente tenía esta sensación con los demás, no lo vas a copiar y no lo vas a tener de cajón, vamos a decirlo así. Pero ojo, siempre es una habilidad, una sensación, como le denomino yo, que se puede trabajar y se puede desarrollar. Y como ligera de equipaje venimos a eso, a solucionar, a aprender y a mejorar como personas. Vamos a ponernos a chambear. ¿Cómo podemos mejorar la empatía en nuestra vida cotidiana? Seguramente todos sabemos cómo, todos sabemos en qué situación estamos dejando de ser empáticos o en qué situación somos más empáticos. Hay gente que somos más empáticos cuando se trata de niños. Hay gente que somos más empáticos cuando se trata de mascotas, de animales. Hay gente que somos más empática cuando hablamos de viejitos, de gente sola, ¿sí? Cada quien tenemos eso y son cosas que ya no sabemos, que ya aplicamos en la vida diaria, que seguro hemos visto en uno que otro test por ahí, pero es importante comprender cómo mejorar la empatía. Creo fervientemente que este mundo sería un lugar mejor si todos mejoráramos un poco más en este ámbito. A lo mejor juzgaríamos menos, a lo mejor nos enojaríamos menos o tendríamos menos problemas por los demás, pero creo que es algo que de verdad deberíamos trabajar en el mundo entero. Primer punto, saber, entre comillas, aprender a escuchar. Escucha activa. La empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión. Esto dice Marshall Rosenberg. Fíjense bien, la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión. Escuchar el doble y hablar la mitad. Tratar de no emitir opiniones, solo escuchar, preguntar qué necesita la otra persona, mostrar interés, estar presente. Al mexicano promedio nos encanta el, amiga, ¿puedes venir? Sí, todo bien, es que corté con el novio o es que me voy a divorciar. Lo primero que tenemos en la boca, así en la lengua a punto de escupir es, pero te lo dije. Es que no me hiciste caso, es que es la quinta vez que te lo hace Jesucita, es que yo te dije desde que bla, 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 bla. Ergo, en vez de estar escuchando lo que la persona necesita platicarnos, decirnos, lo que sea, le estamos reclamando, tonteando, diciendo te lo dije, y no estamos dando oportunidad a escuchar. Fíjense qué importante es, cállate, sí se lo dijiste, sí lo sabías, le mandaste foto, es la quinta vez que se lo hace y a lo mejor pasado mañana te dice, amiga, te vas a enojar, pero ¿qué crees? Ya regresé con él y ahora sí nos vamos a casar. Ok, yo sé que es frustrante lo que le sigue, pero en ese momento nuestra empatía se debería de basar en escuchar a la otra persona. Siguiente punto. Interpretar señales no verbales. Hay un capítulo completo y apasionante, me fascina ese tema, de proxemia y kinesia en Patreon y en Ligera de Equipaje tenemos uno de lenguaje no verbal. ¿Cómo es su tono de voz? ¿Qué te está diciendo fuera de esas palabras? ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Tiene los brazos cruzados? ¿Está meciéndose de adelante hacia atrás? ¿Está con los ojos perdidos en algún punto? ¿Está sentado, está parado? ¿Está como arrinconado como en una esquina? ¿Está físicamente inclinado hacia ti como solicitando tu apoyo? Todas estas cosas en las personas, a veces entendemos que están ahí, pero no lo somos
no lo sabemos más bien identificar o no somos conscientes de eso. Si tuviéramos ese tiempo de escuchar, también tendríamos el tiempo de observar. Si no ocupáramos nuestro tiempo en ese juicio de valor de, ay, es que te lo dije, es que siempre escoges esos malos trabajos donde te dejan un chorro de horas y nunca te pagan, es que tú, si nos ahorráramos todo eso, escucháramos y observáramos, seríamos mucho más empáticos. Y esto es en la vida real, y esto es del diario. Para las personas que te están contando de su trabajo, de su pareja, de su familia, de la muerte de un familiar, como hablábamos de este ejemplo en la empatía emocional o afectiva, es importante estar conscientes, observando y escuchando. Siguiente punto, mostrar comprensión. No invalidar, no rechazar, no juzgar las emociones o las reacciones de la otra persona. Cada vez que decimos, es que yo hubiera ta. Es que yo le hubiera dicho bla, 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 bla. Aguas. Ni estamos ahí. A lo mejor ni siquiera lo hubiéramos dicho. Y a lo mejor estamos haciendo o diciendo cosas que nos gustaría haber hecho a nosotros mismos. Mostrar comprensión. Es bien, bien importante. Siguiente, prestar ayuda emocional. Pero aquí es importante, esto es, si es necesario, si es requerido y si es solicitado. A ver, para nuestra generación, sé que estamos en un momento en que es muy complicado ¿te puedo dar un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Este consensuar todo y pedir permiso para todo es muy complicado para nosotros porque éramos como un poco más libres en nuestros sentimientos y en acariñar y tal. Pero a lo mejor una persona te está pidiendo un abrazo, interpretemos señales no verbales, cuando se acerca un poco más hacia ti y empieza a llorar. Esa puede ser una señal, a lo mejor podemos empezar con una palmadita, con una cercanía, bla, pero ese prestar ayuda emocional tendría que ser obligatorio preguntar si alguien requiere esto, si lo necesita, si nos lo pide, si quiere nuestra opinión después de que nos platica todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que funcionamos bien diferente y a lo mejor lo que yo, en mi caso, ligera de equipaje, necesitaría de primer instante es soledad, silencio y estar con mi perro. En el siguiente momento podría ser, oye, ¿podemos platicar? O podemos distraernos, o podemos no pensar, o podemos ver una peli, o podemos lo que sea. Este tipo de cosas es que alguien nos preste ayuda emocional a nuestra medida, y eso es bien importante, no hay que obviarlo nunca. Y es que hay ocasiones que lo único que necesitamos hacer es escuchar a alguien. Porque hay ocasiones que lo único que necesitamos nosotros es que nos escuchen, y eso es importante. Siguiente punto, no juzgar. Porque si de verdad estoy en tus zapatos, comprendo o no doy por hecho el contexto, tu vida pasada, tus traumas de la desdichada infancia, quién eres, tu personalidad, el bla, 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 bla. Si bien los zapatos nunca van a ser exactamente de tu talla y no están amoldados a tus pies, sí podemos no juzgar y dar ese beneficio de la duda y mejor dedicarnos a otra cosa en vez de juzgar. Y última cosa que podemos hacer con la finalidad de mejorar nuestra empatía en la vida diaria. Reflexión sobre nuestras propias palabras. Y esto cuesta mucho en personas como yo, que siempre están mal acabando de decir la idea y ya tienes cómo va a empezar la argumentación, cómo va a ser la mitad y cómo vas a terminar. Y si te dice blanco, ya sabes que le vas a contestar, y si te dice negro también. Esta imagencita, como pegatina que había en nuestros tiempos que era, asegúrese que el cerebro esté conectado a la lengua antes de ponerla a funcionar. Exactamente esto. Seamos cuidadosos con lo que decimos, con cómo decimos las cosas y no solo hacia quién lo estamos diciendo. Sí, a lo mejor es tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero si está vulnerable en este momento, quizá valga la pena echarnos un pasito para atrás
escuchar y reflexionar sobre lo que vamos a decir en ese momento. Hay un pensador que se llama Daniel Goleman que habla sobre la inteligencia emocional, esta que hablábamos al principio, y fíjense cómo define las cosas. Es una emoción visceral, se prueba a través del cuerpo, va un paso más allá y nos permite comprender e incluso sentir en nuestra propia piel los estados de ánimo de los demás. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta empatía afectiva o emocional es la que sentimos, la que tenemos como a flor de piel. Debe mantenerse en equilibrio con el autocontrol. Fíjense qué importante esto. Si estás expuesto cada día a demasiado dolor, vamos a decirlo así, puede ser un médico oncólogo, un psicólogo, un trabajador social, un guardia de prisión, estas personas que están en contacto siempre con historias como bien tristes y como bien, pues, humanas, pues, pero como muy fuertes, estas personas tienden a tener problemas. Y esta empatía emocional excesiva, o sea, estar tan cerca y tan empático, puede causar desde depresión hasta estados de ansiedad y agotamiento emocional. Y así no es casualidad que los psicólogos y los psiquiatras tengan que ir a su vez a un psicólogo, porque no pueden estar cargando o no pueden estar empatizando con tantas cosas. Necesitan tener una válvula de escape y sacar, y a lo mejor mover todo para afuera, porque esto puede ser muy grave. Y fíjense, otro ejemplo, en el entorno médico, esta condición se llama fatiga compasiva. O sea, puede ser una enfermedad. Así de empáticos podemos ser los seres humanos y es cuestión de irle como midiendo. Hay muchas personas que son, así le digo yo, no es mala onda, el bote de basura emocional de sus amigos. Entonces les hablan para quejarse, para decir que sí, que si no, solamente cuando los necesitan. Y cuando ellos necesitan a alguien, nunca tienen esa opción. Hay que tener cuidado también quiénes son nuestras personas y cómo lo podemos mejorar. Y vamos medio cerrando este capítulo con un ejemplo de empatía emocional, tal como lo dice Daniel Goleman, que esta emoción visceral. Disculpen el cambio de página abruptamente, pero nunca había topado con el micrófono. La mayoría de la gente tiene la capacidad de sentir empatía emocional. Ahí les va el ejemplo. ¿Alguna vez han visto a alguien cortarse con un vidrio? Ya sea lavando trastes en una caída, en un accidente. ¿Alguien han visto ustedes que se haya cortado? Todos hemos tenido la experiencia de que están alguien lavando trastes, la copa, el vaso. Ya saben, metemos la mano con la esponja y con el jabón, qué buena idea, en un vaso de vidrio, y le queremos estar raspe, de repente oímos un crack, y a la hora que giran la mano, está este corte de la mano y esta sensación. ¿Qué sintieron ahorita que yo les dije esto? ¿Qué sensación les dio? Recordarás que cuando esto pasó, que cuando alguien se cortó, sentiste exactamente esto mismo que te estoy describiendo, esta sensación como desagradable. Puede ser asco, puede ser mareo, puede ser este ardor, puede ser esta sensación de que algo te está cortando así la piel y estás sintiendo así como la sangre. A esta reacción es a lo que se le llama resonancia emocional. Fíjense qué increíble, estoy fascinada con esta. Resonancia emocional fisiológica, con nombre y apellido. Puede que hasta imaginemos el filo del vidrio atravesando la piel en ese instante y cómo sientes la sensación de calor y cómo empieza a sangrar. Puede que el hecho de escuchar estas palabras te hayan hecho volverlo a sentir, ¿sí o no? Esa sensacioncita. Este sistema neurológico nos permite observar a las personas que sufren y sentir un dolor suficiente, vamos a decirlo así, para que consideres ayudarlos, para que consideres ponerte en sus zapatos y digas, ok, ¿qué hay que hacer? La gente que reacciona cuando hay un accidente y en ese momento ya marcaron a la ambulancia, pero ya se bajaron, pero ya le están dando RCP, pero ya están juntando las cosas del accidente, pero todo esto pasa por este sistema neurológico que tenemos. La empatía emocional nos enseña lo que debemos evitar. Es
Si a alguien ya le pasó eso o alguien ya se cortó la mano cortando un aguacate o la mexicano promedio, ya aprendimos experimentar en cabeza ajena, ¿sí? Imagínense qué importante es la empatía, que también es un sistema que nos ayuda a aprender. Sé empático tanto para el dolor como para la alegría. Y esto es importantísimo. Y esto va a cerrar el capítulo. Cuando alguien tiene un logro tal en su vida que quieres compartirlo con esa persona y en vez de darte envidia y de decir, y el que ni trabaja y mira todo lo que tiene, qué increíble y qué orgullo que seas mi amigo y que puedo estar compartiendo esto contigo, eso también es empatía. Y eso también habríamos de trabajarlo. Y les voy a dejar una tarea con sello ligera de equipaje. La empatía también es poner like en las publicaciones. Es compartir esta información que a ti a lo mejor te está cayendo bien o te cayó en gracia o te hizo sonreír o lo que sea. Eso también es empatía. Ahí les va la tarea y por favor compártenla en redes sociales. Hagan como el esposo. El esposo cada vez que ve un video completo y lo deja y lo disfruta o aunque le aburre pero lo ve completo, siempre le da una estrellita, un like, un corazoncito, un whatever. Eso también es empatía. Ahí les va la tarea. Haz una acción basada en la empatía y compártelo en mis redes sociales. @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje. Hubo una película que hizo mucho ruido en nuestros tiempos, los que tenemos 40, que se llamaba Paying Forward. En español se llamaba Una cadena de favores. Y es que alguien hacía una buena acción y cuando se la querían pagar le decían, no, págala para enfrente, haz un bien a alguien más. El mundo necesita más empatía. Hoy, haz esa acción de empatía que a lo mejor a ti no te cuesta nada y a alguien le están dando todo. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira, hoy, sé empático y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.